Nos encontramos aquí en el Portal de la Resistencia, específicamente aquí en el Bosque de la Memoria, un sitio que hemos construido hace aproximadamente ya 2 años, donde estamos reivindicando todo lo que pasó en medio del estallido social. En este punto hacemos memoria por Duván Felipe Barros, joven que fue torturado y asesinado por el ESMAD en medio del estallido social el 5 de junio del 2021. También se encuentran las plaquetas de otros muchachos, jóvenes también, que fueron muertos en medio del estallido social. Este sitio lo hemos hecho con el fin de que no olvidemos lo que pasó en medio del estallido social, ya que nuestros seres queridos hay que reivindicarlos, no podemos olvidarlos. Ellos lo mataron y hoy están germinando porque los sembraron y hoy florecieron y han florecido en medio de este bosque. Esto hace parte de una ruta. Vamos a iniciar con este punto porque es aquí donde se visualiza todo eso lo que pasó en medio del estallido social. Es aquí donde nosotros venimos a recordar a nuestros seres queridos, a esos muchachos que dieron su vida por un cambio, porque querían una mejor educación, querían un cambio estructural en esta sociedad. Poco a poco hemos ido construyendo el bosque con la ayuda de ciertas personas. No ha sido fácil, pero en el transcurrir del tiempo hemos encontrado gente que nos ha colaborado, que ha sido muy solidaria en este sentido. Lo hicimos específicamente para que no olvidemos, es un sitio de memoria, un sitio de resistencia, un sitio de reconciliación. En este momento estamos como en la plazoleta del Portal de la Resistencia. Acá fue donde estuvo el espacio humanitario durante más o menos unos 60 días en el marco del estallido social. Entonces, bueno, ¿cómo nace el espacio humanitario? El espacio humanitario, de hecho, no nació aquí, nació en el Parque El Mundo, porque el 28 de abril la confrontación con la fuerza pública dejó un montón de pelados y peladas heridas, todo el barrio gaseado, un montón de ventanas rotas, la gente estaba muy asustada pero al mismo tiempo muy indignada, y entonces resulta que cuando se acabó como la primera ola de movilizaciones, los pelados y las peladas llegaron cansadísimos y había una olla puesta allá. Como que entre ese día y más o menos el 1 o 2 de mayo empezaron a rotar relatos sobre torturas que estaban pasando al interior del portal. Una serie de vulneraciones a derechos humanos dentro del portal, como que empiezan a rotar como todos estos relatos sobre torturas, sobre capturas ilegales, procedimientos pues inadecuados por parte de la fuerza pública y que toman el portal como centro de operaciones. Y esto como que llega a su punto culmen cuando aterriza el helicóptero, un Black Hawk, acá al interior del portal, y desde ese helicóptero también en el barrio empiezan a lanzar gases, empiezan pues a atacar a las personas que se están movilizando. Entonces un grupo de mujeres decide crear el espacio humanitario, también como recogiendo los aprendizajes que hay en otros lugares del país con las zonas humanitarias. Dice, bueno, montemos alguna vuelta de estas porque la gente está indignada, la gente quiere movilizarse, la gente quiere manifestarse en contra del gobierno, pero necesita unas garantías mínimas para eso. Pero además tenemos que poder resistir frente a lo que está pasando al interior del portal y denunciar las vulneraciones a derechos humanos. Entonces se hace un llamado a las organizaciones del territorio para que, pues sí, una gran convocatoria para consolidar el espacio humanitario. Decidimos que el espacio se llame Espacio Humanitario al Calor de la Olla. Es un espacio horizontal que no respondía como a ningún partido político ni nada por el estilo, y su objetivo era garantizar como un espacio con un mínimo de derechos para que la población se movilizara de las maneras en que quisiera movilizarse. Y el espacio se demarcó en la plazoleta, como en este espacio entre los postes, con unos banderines, y pues era como un espacio que no permitía ningún tipo de actor armado. Todo el tiempo era un escenario muy tensionante con la fuerza pública. Entonces, la fuerza pública siempre se hacía en el portal, seguían operando desde el portal. A veces nos amanecía y como que llegábamos y la plaza estaba llena de matrimonios, de motocicletas entre el ESMAD y Fuerza Disponible, y era como todo un asunto ir ganando terreno. Entonces eso se hacía también como desde los
la resistencia cultural y la resistencia deportiva y con obras de teatro, bueno, como con muchas cosas, y nos ganábamos el espacio todos los días. Estaba la olla, que era lo que convocaba, como garantizar ahí el tema de la soberanía alimentaria. También estaban las brigadas, que en el día operaban acá, y en las noches se iban al Parque El Mundo y a toda la zona de Chicalana, y había como brigadas móviles y puestos de salud, pues en donde se atendieron más de 1.500 heridos. Ya habían empezado a correr rumores como de abusos sexuales al interior del portal. Pudimos identificar que no era una cosa como individual, sino que era sistemático, que estaban como cogiendo niñas, entrándolas al portal en buses y abusaban sexualmente de ellas dentro de los alimentadores, dentro de los articulados. Pues ya cada vez como que se sumaban más y más vulneraciones a los derechos humanos. Todos los días llegaban movilizaciones, todos los días, como llegaban de distintos lugares de la ciudad, algunos como a pintar el suelo, algunos a los conciertos, otros simplemente como a gritar y pues como a sacar toda la digna rabia. Pues facilitamos espacios de diálogo, pues nada, como con metodologías que hicieran como más breve encontrar los puntos en común y consolidar como un pliego. Esos espacios también fueron atacados por la fuerza pública. De hecho, nos pasó que varias de las mamás del sector venían con los coches a resguardar los escenarios, como con sus chiquis, porque mientras que habían coches, durante un tiempo la fuerza pública no atacaba. Luego ya llegó un punto en que eso tampoco valía. Y nosotros sabíamos que nos tocaba desmontar la olla sí o sí sobre las 5:30 de la tarde, porque entre 6 y 7 empezaban a estallar. Y pues nosotros estábamos resistiendo desde La Paz, porque eso también fue el espacio humanitario, como un ejercicio de resistencia desde el cuidado de la vida, desde el cuidado del territorio, desde la salvaguarda del territorio. Se propuso una jornada de una noche sin SMAT. Entonces la idea era como demostrar que desde el arte, desde la cultura se podía resistir, y que pues ellos eran el foco principal de conflictividad, y que no iba a pasar absolutamente nada como violento en el barrio si la policía no estaba, y sobre todo si el SMAT no estaba. En esos mismos días en que estaba la negociación, desaparece Duan y empieza a venir doña Ceci a preguntar todos los días por su hijo. Nosotras no sabemos nada, pues al igual como que pegábamos la foto de él todos los días en las carpas que montábamos, como que estábamos muy pendientes de qué ocurría al respecto, pero pues no había como mayor información. El día que empezaba el evento de la noche sin SMAT, porque eso fue un gran evento que abarcó 5 cuadras, en la mañana aparece un cadáver en el caño, aquí al ladito. El equipo de derechos humanos, 2 de las personas de derechos humanos, van a ver qué es lo que está pasando con eso, y ya cuando ellas llegan, todo el espacio está cerrado, hay policía militar, y dice que no es ningún muchacho, que no es el muchacho desaparecido, sino que es un habitante de calle, que se ahogó en el caño porque creció el caño. No dejaron que las personas de derechos humanos, ni del espacio humanitario, ni de las otras organizaciones que estaban acompañando, pues fueran a hacer revisión ni fueran a hacer verificación de que eso fuese cierto. La mamá de Duan salió a mirar pues qué era lo que estaba pasando, vio un tatuaje que cree que es el de su hijo, que de todas maneras, en caso de que así sea, Medicina Legal se va a contactar con ella, pero que es un habitante de calle, que además es un adulto mayor, que no coincide con la descripción, y se llevan el cadáver. Luego pasa casi un mes entre lo uno y lo otro, o sea, entre ese suceso y que notificaran que efectivamente el cadáver era de Duan. Y ya en ese momento como que hacer todos los procedimientos de autopsia y demás se hacen muy complicados, porque el cuerpo pues está en unos niveles de descomposición muy tenaz. El punto Renacer fue un punto importante en el marco del paro nacional, cuando a los jóvenes de la primera línea los desalojaron del portal. Pues empezamos nosotros a hacer actividades. Recuerdo muy bien que fue para el 4 de junio, cuando empezamos como a citar a los pelados, como que estaban por ahí, como que vamos y hacemos una agua panelada con mi hermana, que pues en este momento no está. Y pues el primer día llegaron como 5 personas. Entonces empezamos a hacer actividades pedagógicas, hablábamos de temas políticos. Fuimos pues muchos jóvenes aquí en este punto haciendo ollas comunitarias. Hicimos una biblioteca que de hecho pues tenemos todavía los libros, se llama Leer nos hace libros, y era una iniciativa como de un punto pedagógico donde los pelados pues no solamente
respondieran al ataque represivo del ESMAD, sino que también aquí pudieran formarse políticamente, entender por qué salíamos a las calles. Todos los días hacíamos una actividad diferente, llegábamos aquí como a las 4 o 5 de la tarde y hasta las 10, 11 de la noche estábamos aquí con un montón de pelados en círculos de la palabra, alcanzamos a tener una huerta aquí y pues el IDU la destruyó. Teníamos un árbol, nuestro logo es un árbol que se llama pues Punto Renacer precisamente por eso, porque sentimos que acá renacía nuevamente esas ganas de salir y de la indignación, de la injusticia social, de luchar de otra manera, ¿no? Entonces nos cortaron el árbol, pero supimos que fue pues un acto de sabotaje frente a las actividades que hacíamos. Nos querían sacar de acá, el árbol no estaba para cortar, pues nosotros documentamos cómo fue el tema de la persecución a nosotros por ese árbol, porque significaba algo muy importante para nosotros. Pintamos unos murales también, todo el tiempo estábamos en torno al tema del arte y la cultura, sentíamos que era súper importante rescatar eso de cómo era el inicio del paro nacional. Entonces empezamos a pintar murales, hicimos también un montón de murales en la localidad. Esos murales fueron también saboteados por la Policía Nacional. Por ejemplo, aquí en el parqueadero nos ayudaban muchísimo y nos dijeron que los amenazaron por estar ayudándonos, ¿sí? Como que igual dábamos la olla, nos regalaban agüita y nos permitieron pintar los murales. Nosotros arreglamos todo esto, quitamos como el pasto de todo esto y pintamos por allá, todo estaba lleno de murales y pues los persuadieron para que no tuvieran eso ahí. Entonces eso fue como una de las maneras que usaron para que nosotros nos fuéramos de este lugar. Cortaron el árbol, quitaron la huerta, taparon los murales y empezaron pues a perseguirnos, a señalarnos de que estábamos involucrados con temas de narcotráfico, de microtráfico acá en el sector. Esto se volvió como un constante también defendiendo este pedacito de tierra que para nosotros era muy importante porque confluían todos los días muchas ideas, muchos jóvenes queriendo entender por qué se daba el estallido social, las causas y nuestras luchas también. Nos encontramos en este momento en un punto que se denomina la calle del Aguante, uno de los puntos neurálgicos de todo lo que sucedió en esta zona de la ciudad en cuanto al estallido social, donde se llevaron unas movilizaciones y sucedieron unos hechos bastante importantes. Lo que tenemos acá atrás al fondo, las casas, estos conjuntos se llaman Alameda de San José, fueron una comunidad que participó activamente. Cada vez que en el portal el ESMAD, la Fuerza Pública, intentaba desalojar o sabotear todas las actividades culturales que se estaban llevando a cabo allá en el espacio humanitario, cuando lanzaban los gases a dispersar la población, lo que hacía el grupo de primera línea era empezar a hacer un frente para que la comunidad pudiera salir. Salía la comunidad, quedábamos envueltos en lo que llamábamos el tropel y siempre se traía del portal como a esta zona. Para como por cuestiones de seguridad tratábamos de no irnos más lejos, no dispersarnos mucho y teníamos el Parque Mundo de alguna forma como un centro de seguridad, que era donde nos refugiamos, era como la embajada del estallido en este lugar. Y pues se daban los tropeles que llamamos en este punto. Por acá venían, por este sector de la Cali, apagaban las luces, todo el alumbrado público, para que se nos hiciera más difícil la visibilidad y más difícil el poder movilizarnos, el salir cada quien para su casa. Da el asunto del marcar a los muchachos con pinturas para después hacer toda la persecución con las motorizadas, lo que llamábamos los matrimonios, que le dice de alguna manera así, que son el policía y el tipo del ESMAD atrás. Aquí en este lugar, precisamente donde estamos parados, está la Hacienda Margarita. Desde este lugar por las noches nos emplazaron fusil y desde aquí nos dispararon con fusil, igual que desde la parte lateral al portal Américas. Vimos también personas de civil con arma corta disparándonos desde aquí, de este lugar que era bastante oscuro y el monte se prestaba para cubrir a los tiradores y nos disparaban hacia ese punto. Importantísimo el punto porque fue un punto donde la comunidad de alguna forma hizo conciencia, donde la comunidad de alguna forma estuvo de cerca viendo lo que estaba sucediendo y no estaba mirando
o creyendo lo que decían las noticias, porque los medios hegemónicos pues estaban tergiversando todo, de que éramos terroristas y de que estábamos dañando la comunidad, que nos íbamos a meter a los conjuntos y cosas así. Y la comunidad al ver estos atropellos empezó primero solidarizándose, empezaron a gritarle como a la policía, oigan, no, son jóvenes, son esto. Ya después empezaron como que muchachos, ¿qué necesitan? Aquí fueron aprendiendo qué se requería para neutralizar, que bicarbonato, que la leche magnesia, que la leche, todo lo que se requería y nos ayudaban con eso. Ya después ellos mismos preparaban y se acercaba uno a la reja para que lo neutralizaran. Y ya de ahí pasaron a comprar elementos y salir a pararse por su cuadra, porque el SMAT al ver que la comunidad de alguna forma alzaba también su voz de protesta en contra de lo que estaban haciendo, en contra de este accionar violento, de este tratamiento de guerra que se le daba a las juventudes, decidieron también hacer parte de esto y el SMAT les disparaba proyectiles de gases a sus ventanas. A las 2 de la mañana veía una gente salir corriendo con bebés en brazos, sin saber qué hacer, preocupados, los niños desmayados, las casas rotas, y después venían nuevamente los medios, grababan y decían que eran las primeras líneas quienes estaban rompiéndole las casas a la comunidad, quienes estaban causando esa supuesta alteración del orden público, que no es nada más que una perturbación del status quo, y que lo que defienden precisamente pues es eso, su estado, su comunidad, y no les interesa absolutamente nada que tenga que ver con la comunidad. Era simplemente tergiversar todo lo que sucedía para generar ese lenguaje de odio en contra de una movilización que estaba precisamente reclamando solamente derechos, pero que en un país como Colombia definitivamente pues no hay garantía de absolutamente nada, no hay garantías para la vida, no hay garantías para ningún tipo de ejercicio, no hay garantías para el libre desarrollo, pero lo que hace como este punto eso no es solamente la parte de que aquí era donde se daba como el tropel, sino cómo confluyó la comunidad y cómo de alguna forma generó como una cohesión aquí alrededor de lo que estaba sucediendo, como alrededor de proteger la verdad y de alguna forma hacer ese ejercicio de blindar a esa juventud que estaba protestando, que estaba reclamando sus derechos por una sociedad en general. Confluimos alrededor de 800 personas en este espacio haciendo resistencia en este lugar. Entonces ese es como lo que hace significativo este espacio de la cuadra El Aguante, y que de verdad es como para tenerlo en la memoria, porque no solamente fue como el choque de unos muchachos con la fuerza pública, sino de ver cómo la comunidad misma se dio cuenta el atropello que sufrían por la misma fuerza pública. El Parque Mundo podría decirse que acá inició todo realmente. Los primeros días del estallido, pues que se hace el llamado al paro nacional, como las primeras confrontaciones que se dan con la policía y el SMAT, los chinos empiezan a llegar acá como de una forma de retaguardia, llegar a un punto de descanso, y pues se encuentran con vecinos que empiezan a sacar ollas comunitarias para poder auxiliar a los chinos que llegan pues gaseados, golpeados, rotos por todo el enfrentamiento. Al cabo del tiempo el parque se va nutriendo de más espacios, de más gente, y empiezan a confluir otras ideas con las cuales pues se hace un llamado a las organizaciones sociales a acompañar lo que en el portal está sucediendo. Muchos llegamos en ese momento, cuando se empieza a hacer este llamado un poco desesperado a organizaciones de derechos humanos, de salud, brigadas, acompañar. Y el punto empieza a tomar fuerza. Acá se conspira el espacio humanitario, acá se conspiran pues, muchos espacios alrededor de las primeras líneas, de la guardia comunitaria, de los encuentros comunitarios, de los espacios artísticos que terminan desarrollados en el portal. Cuando todo se traslada al portal, este punto se convierte en un punto más que todo de brigadas y de descanso. Entonces, como en esta parte se asientan un poco las carpas de las brigadas médicas, donde llegan los heridos después de los enfrentamientos que se da con el SMAT. Cabe mencionar también que muchos de los vecinos salieron a apoyar todo lo que se daba acá, y terminó siendo como un espacio, como algo neutral en medio de todos los enfrentamientos que se daban, en donde acá se podía venir a descansar un poco, ¿no? Y a ser atendidos, y bueno, como alrededor de eso se monta un campamento acá al cabo de pasar unas semanas del estallido, en la cual pues se convierte en un punto de resistencia. Cabe mencionar lo que era el parque antes también de todo el estallido, ¿no? Y era
una olla. Acá era muy difícil pasar, era un espacio donde robaban, donde se expendía bastante, y la recuperación que da hoy, pues ya casi 2 años después del estallido, más de 2 años después del estallido, pues que hoy la gente puede venir a pasear sus perros, a pues salir con sus familias, que era algo que no se podía hacer antes. Es una de las huellas que deja el estallido, ¿no? Es la recuperación de un espacio pues que era muy conflictivo socialmente. En medio del estallido pasan cosas como el ataque a las brigadas médicas, que asentando sus puntos acá pues los prenden a tiros. Ellos les tocó tirarse al piso, como un poco en medio de la respuesta, porque efectivamente era como el lugar en el cual se confluía después de los escenarios de confrontación. Cuando está el campamento acá, uno de esos tantos momentos, porque son muchos relatos los que se pueden contar a muchas voces de todo lo que sucede acá, es pues la vez que se pretende levantar el campamento y tratan de haber un espacio como de negociación pues con las personas que acá estaban, y este espacio como que fracasa un poco, entonces que se iba a levantar el parque porque no podía tomarse el espacio público y demás. El campamento no solamente se da en el escenario de la resistencia, sino también desde la necesidad. Y parte de la necesidad de que muchos de estos jóvenes que participaban en estas protestas no tenían dónde quedarse a dormir, vivían lejos, los habían echado de sus casas buscando un sueño diferente, pues porque estaban apostándole todo a lo que el estallido buscaba transformar. Y acá era donde dormían, este era su punto, esta era su vivienda, este era su patio de la casa, esto era su todo. Y cuando se le dice a la institución como bueno, está pasando esta situación, pues la institución dice hay unos puntos en los cuales pueden llegar, pero pues no les garantizamos que efectivamente puedan quedarse allá. Ante esta negativa se trata de negociar la hacienda Las Margaritas, que queda un poco más arriba, unas cuadras del Aguante, y la institución, después de casi 6-7 horas de negociación, en la cual fue una negociación álgida, ellos dicen no, la hacienda no va. Y entonces declaran que el Parque Mundo tiene que ser intervenido. Y allí, esa noche recuerdo que fue una confrontación durísima, fue muy dura, llegó una volqueta, intentaron llevar las cosas, la policía se metió al parque, tocó levantar todo, tanto que pues la gente tuvo que trasladarse a unas 2 cuadras más abajo, que queda otro parque vecinal, donde pues pudieron estar allí un tiempo. Entonces en ese momento se rompe el campamento y el campamento empieza a ser un poco más como itinerante, entonces está en el parque, luego se trasladó al Portal, luego estuvo cerca a la Universidad de Kennedy, y es donde ya empiezan a ver como los señalamientos puntuales a algunas personas que incluso hoy están detenidas, y pues son parte de las huellas. Este parque después del estallido quedó pues vuelto nada, todos los adoquines, todas las bancas, todo quedó roto porque pues gran parte del material que se utilizaba para la confrontación salía de acá, las piedras que se utilizaban salían de acá, y pues que eran piedras respondidas con balas, con banquetas, con marcadoras, de una forma muy desproporcionada con respecto a lo que se daba. La calle El Aguante queda pues prácticamente al lado, y pues creo que podría decirse que este parque, para los que habitamos y fuimos parte también del estallido, significa mucho, porque como decía al principio, pues acá empezó todo, ¿no?